En este rincón del mundo, en medio de colinas onduladas y desiertos que cantan con el viento, vive una nación peculiar, una que cree en algo que pocos otros comprenden, un Dios único, invisible, todopoderoso, al que llaman Yahvé. Este Dios no tiene forma ni rostro, no reside en ídolos ni se representa en figuras de oro o piedra como los dioses de las culturas vecinas. En cambio, es un Dios que habla, que promete, que guía. Pero aquí es donde comienza el misterio. Este Dios no es como los demás, no busca que lo complazcan con riquezas o sacrificios vacíos. Lo que Yahvé desea, según su pueblo, es algo radical: justicia, bondad, humildad. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dicen que les ha enseñado. ¿No es fascinante? En una época donde los imperios se construyen con guerras y la riqueza es símbolo de poder divino, este pueblo cree que el verdadero poder está en obedecer a un Dios invisible que les pide ser buenos, ser justos y cuidar de los débiles. Y no solo eso, hay algo aún más intrigante. Este Dios tiene una relación especial con ellos. Se dice que Yahvé los eligió, no porque fueran los más fuertes o los más numerosos, sino simplemente porque quiso. Desde Abraham, el primer patriarca, hasta Moisés, quien nos liberó de la esclavitud en Egipto, la historia de este pueblo está tejida con momentos en los que Yahvé interviene, guía, castiga y redime. Todo esto lo hacen con la certeza de que hay un propósito más grande en juego, un plan divino que solo Dios conoce completamente. Así que, mientras las naciones a su alrededor buscan el favor de dioses como Baal, Marduk o Astarte, este pueblo se mantiene firme, incluso cuando la fe se vuelve difícil. Enfrentan invasiones, exilios y la tentación de adorar a otros dioses, pero siempre regresan a Yahvé. Creen que este Dios, aunque misterioso e inalcanzable, está profundamente interesado en ellos, en sus vidas cotidianas, en sus decisiones, en su destino. Ahora te pregunto, ¿qué harías si vivieras en un mundo lleno de incertidumbre, de guerras y de hambre, y creyeras que hay un Dios único que no solo lo ve todo, sino que tiene un plan para ti? ¿Cómo cambiaría eso tu manera de vivir, de soñar, de luchar? Este es el corazón del misterio de Israel antes del nacimiento del Maestro Jesús. Una nación pequeña, en un rincón olvidado del mundo, que cree con todo su ser en un Dios que los ama y que tiene un propósito eterno para ellos. Permíteme llevarte a un viaje aún más profundo por el Israel de antaño, un tiempo antes del nacimiento de Jesús. Cierra los ojos por un momento e imagina que estás en un mundo donde el aire parece cargado de misterio y trascendencia. Las colinas de Judea están bañadas por la luz dorada del sol. El aroma del incienso se mezcla con el del pan recién horneado, y cada piedra del camino parece guardar un susurro de historias sagradas. En este mundo antiguo, el pueblo de Israel vivía en una relación íntima y única con su Dios, Yahvé. Este no era un Dios lejano ni uno entre muchos, como los dioses de las culturas circundantes. Para los israelitas, Yahvé era eterno, todopoderoso y profundamente involucrado en la historia humana. Ellos no lo veían como una figura caprichosa o voluble. Al contrario, creían que era fiel, justo y lleno de misericordia. Era un Dios que había hablado, que había hecho promesas, y que, según ellos, seguía cumpliéndolas. Imagina vivir con la creencia de que todo lo que ocurre en el universo tiene un propósito, un plan divino más grande que uno mismo. Los israelitas se veían como los protagonistas de una historia sagrada, escrita por Yahvé desde la creación del mundo. Según su tradición, todo comenzó con Abraham, el hombre a quien Dios llamó para salir de su tierra y confiar en él completamente. Te haré una gran nación, le prometió Yahvé. Esa nación era Israel, y ellos creían que estaban destinados a ser un pueblo especial, un faro de luz para las naciones. Sin embargo, este destino no estaba exento de desafíos. Para comprender cómo vivían y pensaban, debes imaginar un pueblo constantemente en lucha, a veces con enemigos externos, como las potencias de Egipto, Asiria o Babilonia,
y otras veces consigo mismos. La fidelidad a Yahvé no siempre era fácil en un mundo rodeado de dioses extranjeros. En Canaán, por ejemplo, el culto a Baal y Astarte prometía prosperidad y fertilidad, mientras que los dioses babilónicos, como Marduk, simbolizaban poder y conquista. Sin embargo, los profetas de Israel insistían una y otra vez: solo Yahvé es Dios, no hay otro fuera de él. Estos profetas eran figuras fascinantes, casi misteriosas, que parecían caminar entre el cielo y la tierra. A menudo vivían en los márgenes de la sociedad, vestidos con ropajes humildes y hablando palabras cargadas de fuego. No tenían miedo de confrontar a los reyes, a los sacerdotes ni al pueblo. Decían que eran la voz de Yahvé, y a través de ellos, Dios reprendía, advertía, pero también consolaba. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, todos ellos hablaban de un futuro en el que Yahvé traería justicia, restauración y paz. Este futuro, para los israelitas, era una fuente de esperanza inquebrantable. Piensa también en cómo era su vida cotidiana. Desde el amanecer hasta el anochecer, la vida de un israelita estaba impregnada de un sentido del deber sagrado. Cada día comenzaba con una oración. Escucha, oh Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Esta afirmación, conocida como el Shema, era un recordatorio constante de su fe en un Dios único. Todo, desde cómo trabajaban la tierra hasta cómo celebraban sus festivales, tenía un significado espiritual. El Sabbat, por ejemplo, no era solo un día de descanso, sino un acto de confianza en Dios. Al dejar de trabajar, proclamaban que era Yahvé quien proveía para ellos, no su propio esfuerzo. Ahora bien, hablemos del templo, ese lugar que no solo era un edificio, sino el corazón espiritual de Israel. En su interior, se creía que la presencia de Yahvé habitaba en el Santo de los Santos, un espacio tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Imagínate la reverencia con la que se acercaban a este lugar. Los sacrificios ofrecidos allí no eran meros rituales, eran un puente entre lo humano y lo divino, una forma de restaurar la relación con Dios cuando ésta se veía dañada por el pecado. Pero había algo más profundo en su cosmovisión, algo que les daba un propósito más allá de lo individual. Creían que su papel no era simplemente ser un pueblo próspero o fuerte, sino un testimonio viviente del carácter de Dios. En medio de un mundo lleno de idolatría, injusticia y violencia, ellos estaban llamados a ser santos, es decir, apartados para Dios. Esto no significaba que fueran perfectos. De hecho, las Escrituras están llenas de historias de su desobediencia y de cómo constantemente necesitaban regresar a Yahvé. Pero incluso en sus caídas, se aferraban a la promesa de que Dios no los abandonaría. La esperanza mesiánica era otra de las ideas más intrigantes de su fe. Los israelitas creían que Yahvé enviaría un Mesías, un ungido, que traería justicia y redención no solo para Israel, sino para todo el mundo. Las visiones de los profetas sobre este Mesías eran enigmáticas y a menudo cargadas de simbolismo. Un rey humilde que entraría en Jerusalén montado en un burro, un siervo sufriente que cargaría con los pecados de muchos, o un libertador que establecería un reino eterno. Estas imágenes encendían la imaginación del pueblo y mantenían viva la esperanza incluso en los tiempos más oscuros. En esencia, la vida en Israel antes del nacimiento de Jesús era como caminar en una cuerda floja entre lo terrenal y lo divino. Cada paso estaba cargado de significado, cada acto era una oportunidad de alinear su voluntad con la de Yahvé. Este sentido de propósito, esta visión de ser parte de algo mucho más grande que ellos mismos, les daba fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Al cerrar esta historia, quiero que imagines las noches en Israel, cuando el cielo se llenaba de estrellas y el pueblo se reunía para contar las historias de Abraham, Moisés y los profetas, a la luz de una lámpara de aceite, mientras el viento susurraba entre los olivos, las palabras resonaban: Dios es fiel, sus promesas se cumplirán. Era una fe que daba sentido al pasado, propósito al presente y esperanza para el futuro, un misterio profundo que seguía latiendo en el corazón de cada israelita. Y así, llegamos al final de este viaje por los pensamientos, creencias y misterios de Israel antes del nacimiento del Maestro Jesús. Hemos recorrido un camino lleno de historia, fe y esperanza, aprendiendo cómo este pueblo vivió con un propósito único:
guiado por un Dios que no solo estaba por encima de todo, sino que también caminaba junto a ellos. Es inspirador, ¿verdad? Pensar que, en medio de un mundo tan incierto, ellos se aferraban a la justicia, la bondad y la fe en algo más grande. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por abrir tu mente y tu corazón para escuchar esta historia. Reflexiona sobre lo que hemos compartido. Al igual que ellos, tú también puedes ser una luz en este mundo. Sé amable, sé justo, y sobre todo, no olvides que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. Obra siempre con integridad y amor, porque todo lo que hacemos tiene un impacto, y Dios, que todo lo ve, también ve el esfuerzo que ponemos en hacer el bien. Te invito a que compartas este mensaje con otros, no solo con palabras, sino con tus acciones. Sé paciente, sé educado, respeta a quienes te rodean, porque eso también es una forma de rendir culto a lo divino. Y recuerda, cada pequeño acto de bondad que haces, cada sonrisa que compartes, puede ser el comienzo de un cambio más grande. Gracias por estar aquí y por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Que la paz y la luz de Dios te acompañen siempre, y que tu vida sea un reflejo de lo mejor que llevas dentro. Hasta la próxima.